Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy domingo 14 de febrero. Ya celebra el mundo el Día del Amor y la Amistad. Yo celebro el amor de Cristo, así como lo publiqué en mi estado. El 14 de febrero no es el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad se encuentra resumido en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, así como yo creo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Día del amor, día de Jesús. Primero que nada, Dios les bendiga. Quiero hablarles en este día un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y que sé que será de gran bendición para sus vidas. Esta palabra la titulé: aún en crisis, estamos seguros con Dios. Allí donde te encuentras, primeramente, vamos a darle gracias. Cierra tus ojos y vamos a agradecer a Dios. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, por este día hermoso que nos permite, Señor, estar conectados aún, Señor, a través de las redes sociales. Por este medio, Señor, te doy gracias por todos aquellos que me escuchan, Señor, y escuchan tu mensaje. Aquellos que disponen de su corazón y de su tiempo para recibir tu hermosa palabra y tu enseñanza. Padre, te pido que tomes el control de mis palabras, que seas tú, Señor, a través de ellas, a todos los que nos escuchan, para bendición. Yo te doy las gracias, Señor, y pongo, Señor, esta palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, primero que nada, quiero, hermanos, hablarles de cosas que están aconteciendo en el mundo. Quiero que me acompañes con tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 41, del verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo primero que Dios nos dice en esta palabra es que prestes atención, que escuches. Y dice así en el verso 1: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Verso 2: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Lo entregó a su espada como polvo y como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió paso en paz por camino por donde tus pies nunca habían entrado. Y luego nos pregunta: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Tuvieron temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Este verso nos muestra que luego que tuvieron temor, se congregaron. Fueron ante la presencia de Dios, porque allí donde realmente está la seguridad. Hoy podemos escondernos cuando tenemos temor por algo. Podemos buscar refugio en nuestras casas, buscar refugio en hospitales, buscar refugio en algún lugar. Pero realmente nuestra seguridad está bajo las manos de Dios, bajo las alas de Dios. Y la palabra dice que debemos congregarnos para estar seguros. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dice la palabra, diciendo: esfuérzate. En el verso 6, el Señor nos muestra que cada uno de estos hombres ayudó a su hermano, ayudó a su vecino. ¿Cómo? Con la palabra. Le dijo: esfuérzate. Se animaron los unos a los otros. Si por alguna razón había temor o desánimo, entre ellos se levantaron los brazos, se animaron para seguir adelante. Y dice la palabra en el verso 7: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Se ayudaron entre ellos, se dieron aliento. Y luego dice el verso 8: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché.
¿Cuántos de nosotros llegamos a este país como extranjeros, anunciando y diciendo que el Señor nos había traído? Aún aquellos que creyeron haber llegado a este país o a otro país porque fue su voluntad o porque así lo decidieron en un momento. El Señor es quien te llama, el Señor es quien te toma desde los confines de la tierra, te llama de tierras lejanas. El Señor, cuando tiene un propósito con alguno de nosotros, Él nos mueve, Él nos llama, es Él quien nos escoge y nos mueve. Hermano, Dios te está hablando a ti, a quien escogió desde antes de la fundación del mundo, y sin importar tu condición económica, sin importar la situación que estés atravesando hoy, tu preparación, aun si estás sin recursos, lo que hayas hecho, si eres pecador o eras pecador, Dios no te desecha. Aquí te dice, y no te deseché. Y hoy Dios no te desecha. Al contrario, Él te dice que eres un escogido de Él. Yo te digo hoy a ti, hermano, hermana, tú eres un escogido de Dios. Si no, no estuvieses escuchando esta palabra. Luego de que el Señor te dice que eres un escogido, te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y añade en el verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántas personas han sido golpeadas por esta crisis que estamos viviendo? ¿Cuántos aún sienten temor? ¿Cuántos están en desesperación por lo que está aconteciendo día a día? Nosotros no conocemos el plan y el propósito de Dios. Y es normal que tengamos miedo a lo desconocido porque somos humanos. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, aún en medio de la crisis, vemos que el Señor es grande y poderoso y que Él quiere entregarnos algo, que Él quiere hacernos el bien para que tengamos paz. Nosotros en medio de la crisis debemos tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor repetidamente te está entregando esta palabra que te dice que te sustentará, que no temas. Esta palabra nos promete que Él nos tendrá bajo su resguardo, bajo su protección, que nos sostendrá. Y nos repite, no temas, no temas. Yo te digo hoy a ti, hermano, hermana, no temas. Anímate, aliéntate, porque yo estaré contigo, dice Jehová de los ejércitos. Yo estaré contigo, aún en medio de la aflicción, lo que no entiendes. No temas, porque yo estaré contigo. No importa la crisis que puedas estar atravesando, si el mundo está aferrado a Dios, todas las cosas le llevan a bien. Lo que sucede es que el mundo le da la espalda a Dios, pero tú y yo debemos hacer lo contrario. Si este mundo se volcara a Dios y doblara sus rodillas y confesara que Dios, que Jesucristo es el Señor de los señores, y confesaran con su boca, esta crisis terminaría. Pero escrito está que tendremos aflicciones, escrito está que veremos guerras, que veremos acontecimientos naturales. Escrito está, nosotros debemos mantenernos aferrados al Señor, confiando en Él, porque no importa la crisis que estemos atravesando, no importa, todas las cosas nos llevarán a bien, porque así dice su palabra y así lo creo. Miren ustedes, hay una historia que me dejó sorprendido y quiero compartirla con ustedes. En los años 1800, el sur de los Estados Unidos eran plantaciones de algodón y era próspero, y gran parte de ese algodón era exportado a Europa. Gran parte de la economía del país provenía de ese algodón. Pero aproximadamente para los años 1890, las cosechas comenzaron a ser visitadas por un animalito, un gorgojo, el gorgojo de algodón, procediente de México. Y este empezó a devorar las cosechas. Fueron muchos los recursos y esfuerzos invertidos para erradicar a ese gorgojo. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Todos los productores de algodón estaban siendo grandemente afectados porque este gorgojo estaba devorando sus cosechas, las estaba diezmando. Estas cosechas del sur de los Estados Unidos fueron diezmadas y llevaron a una gran crisis económica. Llevaron a ruina a cientos de productores. Esta crisis provocó la más grande migración de los Estados Unidos de todo el sur al norte. La gente empezó a refugiarse en las grandes urbes porque necesitaban empleos. Había hambruna, había necesidades, no había recursos para sostener a sus familias. Entonces las familias se vieron en la obligación de emigrar, dejando abandonadas sus tierras, sus casas. No había forma de producir en aquella tierra, aún de los esfuerzos que hacían para erradicar a ese animalito, ese gorgojo, una plaga que invadió todas las cosechas del sur de los Estados Unidos, acabando con todo el algodón y la producción que se daba. Aún aquellos productores que seguían intentándolo, producían muy poco, apenas para el sustento de sus familias. Esto fue una debacle económico que llevó realmente a una crisis en donde la gente tenía miedo. Habían pasado décadas y no era nada fácil. Pero en 1915, transcurrido más de 25 años, un hombre creyente de Dios de un pueblo llamado Enterprise en Alabama notó algo que Dios le mostró, por supuesto. Mostró que esta plaga no afectaba a las plantas de maní. Y adquiriendo tierras, me imagino que las tierras las adquirió súper regaladas. Hubo una oportunidad que Dios le mostró a este hombre y él empezó a adquirir tierras y empezó a sembrar maní, semillas de maní. Supongo que mucha gente le diría que si estaba loco, que cómo iba a invertir, porque en esa tierra ya nadie quería invertir, se estaban yendo. Todos habían fracasado, estaban en la ruina, habían perdido fortunas. Y este hombre, sin embargo, invirtió en tierras y empezó a plantar plantas de maíz. Sustituía las de algodón por maní. Al cabo de un poco tiempo, las plantas empezaron a florecer y a dar fruto. Y empezó este hombre a tener un éxito increíble. Este hombre, guiado por Dios, cambió su economía. Y la economía empezó a multiplicarse. A lo que otros productores empezaron a imitarle y empezaron también a sembrar maní. La economía de este pueblo, Enterprise, en Alabama, pasó a ser mucho mejor que la anterior cuando cosechaban algodón. Cuando estaban cultivando algodón tenían prosperidad, pero ahora la prosperidad se había multiplicado. Y este hombre sirvió de ejemplo para sacar a flote a este pueblo de Alabama. No solamente este gorgojo huía cuando se sembraba el maní. Y entonces muchos productores pudieron rescatar incluso plantas de algodón, porque donde estaba el maní no se daba el gorgojo. Un hombre guiado por Dios que cambió la economía de todo un pueblo en Estados Unidos. Y quieren que les diga algo. Esa crisis duró muchos años y ante los ojos de muchos no había solución. Sin embargo, décadas después, para sorpresa de muchos, allí se levantó una estatua, una imagen en honor a este gorgojo. Y muchos se preguntarán, al igual que a lo mejor tal vez te preguntes tú, ¿por qué levantar una estatua del gorgojo? Tal vez no del maní o del algodón. Porque este gorgojo, este animalito, fue el que provocó la crisis que llevó a este pueblo a superarse económicamente de manera diferente. Por eso es que muchas veces las crisis, cuando tú las ves desde el ojo de Dios, te das cuenta que son de bendición. Toda crisis trae bendición si usted está aferrado a Dios. No hay ninguna crisis que pueda destruir a los hijos de Dios. Solamente nosotros tenemos que confiar que todo lo que el Señor hace es para prepararnos o para llevarnos a un nivel diferente. Luego, aquí en nuestra lectura bíblica,
el Señor cuando nos habla en ese verso 10 y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo te mostraré cosas diferentes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, a pesar de que veas crisis, a pesar de que veas enfermedad, a pesar de que veas lo que vean tus ojos. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. En medio de la crisis, el Señor está allí abriendo nuevas tierras, levantándonos. Por eso, hermano, hermana, en este tiempo no importa lo que vean tus ojos. Nosotros tenemos que tener fe, confiar, seguir declarando la santa palabra de Dios sobre nuestras vidas. Esas promesas que se han de cumplir, no importa lo que vean nuestros ojos. Hay una historia también que ustedes conocen acerca de esos jóvenes venezolanos que hicieron una gran empresa de tortas, de dulces, en medio de la crisis. Porque es allí, en medio de la crisis, donde el Señor pule tus talentos. Esto lo he predicado muchas veces. Pero a veces tienen que decirnos las cosas, no una, ni dos, ni tres, sino muchas, para que las entendamos. El Señor en este tiempo va a hacer cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Pero debemos creerlo. Lo primero que debemos hacer es servir al Señor, levantar su palabra. El mundo está necesitado de gente como tú y como yo, que levante los brazos a aquellos que están caídos, desesperados, angustiados. Hay familias atravesando crisis económicas, hay familias atravesando crisis emocionales, que solamente están esperando que tú vayas y le des una palabra de aliento. No importa lo que vean tus ojos, si tú confías en el Señor, ninguna plaga te tocará, ninguna peste tocará tu morada. Pero debemos tener fe y debemos creerlo. Complementa con una maravillosa promesa el Señor después de decirte: no temas, yo te ayudo. Y quiero que te apropies de esta promesa en este día. La promesa dice así: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. No importa lo que vean tus ojos, abriré en el desierto estanque de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Aún donde tú no veas nada, de allí hará brotar el Señor bendición. Luego dice en el verso 19: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. ¡Ah, qué maravilloso es el Señor! El Señor nos dice que no importa que estés atravesando un desierto, allí en el desierto Él nos bendecirá. Que no importa lo que vean nuestros ojos, está hablando de que va a poner ríos, manantiales, y que hará crecer árboles en medio del desierto para nosotros. Y luego dice el Señor: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. El Señor muchas veces tiene que crear esos desiertos en nuestra vida para que podamos entender nosotros que es Él el que obra. Para que otros vean el testimonio en tu vida y también puedan creer. Tal vez el enemigo te ha debilitado o distraído tratando de atemorizarte, mostrándote el desierto, haciéndote creer que no podrás salir de él. Tal vez hoy entiendas lo que está pasando después de escuchar esta palabra, pero tal vez hasta hoy no habías entendido que el Señor te está procesando. Dios te está diciendo que no importa el desierto por el cual estés atravesando, que no importa la crisis que el mundo tenga, Dios en medio de la nada que hoy ven tus ojos traerá prosperidad, resguardándote, dándote salud, dándote protección, dándote prosperidad, poniendo alimento en tu mesa. La crisis que hoy ves es la oportunidad que Dios ha creado para bendecirte. En Isaías 48:17 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir.
El Señor nos está enseñando cada día y dice provechosamente. Y Él nos muestra el camino. No importa el camino que sea. Solo debemos confiar, aún sin importar cuál atropellado sea ese camino. Aún sin importar cuál seco veamos ese camino. Si confiamos y creemos, veremos la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana que hoy me ve y que escucha esta palabra de parte del Señor para tu vida. Confía y déjate llevar creyendo en nuestro Señor y Él hará. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte las gracias, Señor, por esta reflexión. Esta reflexión que llega a nuestras vidas, alertándonos, abriendo nuestros ojos, que no importa el desierto que estemos atravesando, si confiamos, tú estarás con nosotros. Que no tengamos miedo porque tú estás allí y tú nos sustentas y nos mantienes aferrados a tu mano derecha. Señor, yo te doy gracias por este pueblo que hoy abre su corazón y entendimiento para decir: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Te doy las gracias, mi Dios, por tu amparo, por tu resguardo, por tu protección y por tu bendición. Y en el nombre de Jesús, dejo este pueblo en tus manos, creyendo que tú harás. Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero verlos pronto. Nos estamos reuniendo y espero verlos pronto. Dios me los bendiga.